Bueno, yo voy a leer algunas reflexiones de un trabajo que estoy comenzando a realizar acerca de la relación que existe entre los espacios escénicos y la narrativa teatral de la posmodernidad. Desde finales del siglo XX, algunas formas teatrales han dejado de elaborarse a partir del montaje escénico de un texto dramático. Este casi siempre obedecía a las 3 unidades aristotélicas de espacio, tiempo y acción. Y este nuevo teatro, que a falta de mejor término le voy a llamar posmoderno, aunque aún no existe como un nombre que darle, no solo se desinteresa de, sino que se niega a narrar una trama. Los teatristas de la posmodernidad se han dedicado a explorar nuevos modos de montaje escénico no narrativo de maneras únicas. Directores, actores, intérpretes, dramaturgos, compañías enteras avanzan en caminos irrepetibles que aún no podemos organizar, ni siquiera los podemos clasificar bajo una o varias consignas. Tenemos un panorama demasiado cercano para hacerlo. Pareciera que estos teatristas siguen caminos que pocas veces se cruzan en sitios reconocibles para el estudioso, y ya no mencionar los géneros teatrales o reglas que les interese seguir. Se podría decir que cada quien firma su trabajo con su propio estilo. Jean-Pierre Sarrazac prefiere llamar este fenómeno bajo el término de rapsodia o pulso rapsódico, el cual posee entre sus características principales el rechazo a las coordenadas aristotélicas de tiempo, espacio y acción, donde se forma un nuevo caleidoscopio de lo dramático, lo lírico y lo épico a través de una serie de costuras visibles, ensamblando formas dramáticas y extradramáticas. Esto quizá puede empezar a dar una definición de teatro posmoderno como tal. ¿Qué caminos llevaron al teatro a dejar de lado la trama? El más importante es probable que haya sucedido cuando el evento escénico dejó de ser textocentrista, es decir, que la dramaturgia ya no servía como eje rector que guiaba al montaje escénico. La compañía de actores dejó de reunirse para poner en escena el texto del dramaturgo, haciendo caso en mayor o menor medida a sus acotaciones, su puntuación y sus palabras. Sin embargo, el texto sigue interviniendo en el teatro posmoderno. Ahora es solo un elemento más entre muchos otros como la luz, el espacio, el vestuario, el maquillaje, el sonido. Incluir al texto como un elemento que debe estar a la altura en importancia de todos los demás lenguajes y significados escénicos ha sido un camino bastante largo y tortuoso. Empezamos a verlo en las obras de Chekhov a principios del siglo XX, donde aparecen largos silencios de incomodidad, pero cargados de significados. Aquí no se escuchan palabras, pero están sucediendo acciones. Después, en las obras de Ibsen hay personajes de quienes desconocemos sus motivaciones, y aunque dicen palabras en escena, estas palabras parecen huecas, como Hedda Gabler. Llegando al teatro épico de Brecht, donde el rompimiento de la cuarta pared nos impide involucrarnos con la trama, y bueno, anteriormente estaban hablando justamente de eso. Un caso más cercano son las desconcertantes obras breves de Samuel Beckett, donde las voces ya ni siquiera proceden de los actores, sino que están grabadas, a pesar de que el personaje está en escena. Este camino parece llevarnos a concluir que el texto dramático ha dejado de guiar de la mano a la puesta en escena. Hay un ejemplo último en este recorrido que he hecho rápido que me gustaría citar, y es en una obra de Peter Handke que se titula La máquina Hamlet, donde hay un texto, el texto de Handke empieza sin acotaciones ni personajes, y la primera frase que encontramos es yo era Hamlet. Aquí tenemos un personaje que habla en pretérito, ya ha dejado de ser personaje, y esto confronta mucho el evento teatral, porque el evento teatral por definición hasta entonces había sido lo que sucede en tiempo presente. Rechazando esta consigna aristotélica, entonces, el teatro posmoderno ha dejado de narrar una trama. Lehmann observa que el teatro deja de concentrarse en la acción dramática y pone énfasis en los estados. En este sentido, se acerca mucho más a las artes visuales, porque lo que dice Lehmann que le interesa a este nuevo teatro y en conexión con la pintura es cómo desciframos, por ejemplo, cuando miramos un lienzo y podemos descubrir distintos estados de la pintura antes de que el pintor decida terminarla. Podemos ver a través de él trazos, líneas, movimientos, que muchas veces además quedan en invisibilidad y solo los estudiosos después descubren.
Eso es algo paralelo a lo que está sucediendo en el teatro. Tiene varias consecuencias, por supuesto, dejar la trama de lado. Una de ellas es que la imitación deja de concebirse como una imitación de la realidad, esta mímesis de la que habla Aristóteles en su Poética y que es la base de lo dramático, comienza a desaparecer. Quizá de manera paralela a lo que le sucedió a la pintura cuando la fotografía la liberó de retratar la realidad tal cual es, o al menos eso creían los primeros fotógrafos, porque no es así. El teatro también fue liberado por el cine y la televisión y diversos medios de comunicación y ya no se dedica a realizar este retrato imitativo de la realidad como la conocemos. Cambia de sentido y entonces el teatro lo que está decidiendo hacer ahora y apenas está comenzando a estudiar este punto es cómo eliminar el suspenso. La eliminación del suspenso es algo bastante fuerte en el sentido teatral porque el espectador va a perder este motivo por el cual está sentado frente a la obra, esperando que suceda algo importante, algo trascendental, algo único y relevante, ¿no? Que Lehmann propone que una vez perdido el suspenso, entonces quizá el espectador que estará relajado podrá percibir la respiración, el ritmo y la actualidad presente de la presencia visceral del cuerpo que toma precedencia sobre el logos. Y aquí cierro la cita de Lehmann. Esa lista que expone Lehmann, yo le añadiría que el espectador, al ya no estar buscando el suspenso en la obra de teatro, cambia su manera de percibir el espacio escénico, ya no está buscando sentido dentro de él. El espacio teatral posmoderno elude tener unidad o fines previsibles. Por un lado, es un lugar al que le interesa el espectador como un participante activo de la obra, un participante que incluso algunos directores invitan a sentarse lado a lado con los actores, como el caso de Grotowski, y algunas veces el espacio se cierra demasiado, de manera que el público está totalmente involucrado con lo que sucede en escena, al grado de percibir el sudor, las lágrimas, al actor muy de cerca. Existe también el caso contrario, obras montadas en gigantescos estadios donde la presencia humana se vuelve apenas una nimiedad y es más importante lo que sucede a nivel global. También hay otras ocasiones donde el teatro o el director decide sacar al teatro del edificio llamado teatro y entonces se invita a los actores y al público a invadir, a ocupar, a desempolvar bodegas, canteras, plantas de luz, deshuesaderos, estos lugares de la ciudad que son sacados de su invisibilidad y empiezan a recibir la luz de los reflectores y son descubiertos tanto por los actores como por el público. Hay lugares que están afuera de la ciudad, como el caso del Teatro del Sol de Ariane Mouchkine, al cual para acudir hay que salir de la ciudad de París y ella como directora relata que el evento escénico comienza desde que uno decide salirse de la ciudad de París y viajar por la campiña hasta llegar al teatro. O, por ejemplo, el trabajo que hizo Peter Brook en Australia con la obra del Mahabharata, una obra que duraba 9 horas y montó en una cantera en Australia, y la obra comenzaba con el sol poniéndose y terminaba al amanecer. El espacio posmoderno se puede reconfigurar de varias maneras, también a través de lo visual o lo sonoro. Por ejemplo, en el caso de compañías como Neat Company, aquí había puesto una imagen, pero bueno, Neat Company o Shishi Pop, por ejemplo, en Neat Company, los actores que no están participando activamente en la escenificación, lo único que hacen es dar algunos pasos para atrás, retirarse a un lado y observar a sus compañeros trabajar. Se vuelven, sí, ellos son Neat Company. Es una compañía de Bélgica. Estos actores que no están participando activamente en la escenificación se vuelven una clase de espectadores y su mirada, subraya Lehmann, que guía al espectador de afuera, como en los cuadros donde aparecían grandes multitudes y las miradas de los distintos personajes del cuadro podían llevarte a determinados eventos dentro de él. Lo mismo sucede en estos casos.
En cuanto a la influencia del ámbito sonoro en el espacio escénico posmoderno, también se trabaja con diversos estímulos que pueden o no incluir textos, a veces son paratextuales. Es muy común el uso de la cita dentro del teatro posmoderno. La cita se siente, y aquí estoy citando a Lehmann, como un cuerpo extraño en el contexto en que se cita, y ahí cierro la cita. Nos puede encaminar en interesantes reflexiones sobre lo que significa representar, porque tenemos a un personaje que dice una cita, que es un representante del humano diciendo palabras en representación de otro. En fin, el espacio se cruza con palabras, frases, canciones, letanías, oraciones, poemas, y esta sonoridad que se desliza o cruza el escenario, a veces se detiene, o como en el caso de Samuel Beckett, que les decía que está grabada y se escucha a través de bocinas, ayuda de alguna manera también a reconfigurar el espacio. Lehmann le llama como el espacio se construye dentro de otro espacio a partir de su sonoridad. También tenemos un ejemplo de esto en un director teatral como Robert Wilson, donde el sonido acompaña lo que está sucediendo en escena, que para Wilson lo esencial es el tiempo, y si pone un personaje que cruza el fondo del escenario en 4 horas, hace ese cruce en 4 horas, también lo acompaña un sonido, y ese sonido y ese movimiento tan lento en un espacio tan pequeño hace que nuestra sensación de la espacialidad cambie por completo como espectadores. Y bueno, ya como conclusión, en el teatro moderno, el espacio teatral ha dejado de ser un espejo de la realidad. Lo que propone Lehmann es que ya no es una metáfora el espacio teatral, sino él propone que lo estudiemos como si fuese una metonimia, es decir, donde la parte, tomemos el todo por la parte o la parte por el todo, el contenedor por el contenido, y esta nueva manera de estudiar el espacio escénico puede ayudarnos a entender también los cambios que implican a nivel semántico lo que está ocurriendo en escena, porque ya no estamos viendo, como pueden ver, la casita con sus mueblecillos, ¿no? Ya en el espacio hay toda una propuesta nueva de significado. Ahora el teatro está ya no tratando de imitar, sino ya no representar, sino presentar nuevos mundos.